Alejandro Fernández, bienvenido a Alternativa. Pues un placer estar aquí con vosotros, por supuesto. Tus primeras elecciones autonómicas como candidato del Partido Popular, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues he tenido la oportunidad de ser candidato en muchas elecciones en Tarragona. Yo vengo de allí y fui candidato a la alcaldía varias veces y por tanto pues ya tengo cierta experiencia con la cuestión electoral. De hecho, conoces bien el mundo municipal y has elogiado a Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Sí. ¿Es exportable el modelo de gestionar la ciudad de Madrid a un territorio como es Cataluña? Yo lo que sobre todo he elogiado de Almeida es su actitud. Almeida es una persona que tiene la capacidad de tener unos principios ideológicos muy claros, o sea, es una persona de centro-derecha, liberal conservadora, pero que luego es capaz de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas y que es capaz de gobernar para todos. Es decir, él cuando llega a la alcaldía no se dedica a gobernar solo para los que le han votado, sino que decide gobernar para todos los madrileños. Y eso se lo han reconocido hasta sus adversarios políticos. Esa actitud de Almeida me encanta. Forma parte de su personalidad política, es una cosa que me encanta. Entraste en política en 1976, más o menos, en las Juventudes del Partido Popular, si no me equivoco. No, nací en el 76. Naciste en el 76. Aunque soy político nato, ¿eh? Pero entraste en las Juventudes, empezaste para las Juventudes del Partido Exacto, Popular. con 18 años. Con 18 años. Exacto, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la política en todos estos años? ¿Cómo ha cambiado Alejandro Fernández? ¿Y cómo ha cambiado España? Tres preguntas en una, bueno, y que no son cortas de contestar. No. Pues vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo ha cambiado la política? En el año 94, que es cuando yo cumplo 18, ahora tengo 44, el gran debate que había en España era totalmente bipartidista. Eran los últimos estertores del felipismo y era cuando ya se empezaba a fraguar la alternativa del Partido Popular, que en el año 94 ya gana las elecciones europeas, que en el año 95 gana las elecciones municipales y autonómicas en toda España y en el año 96 consigue por fin el gobierno de España, ¿no? Por tanto, era un sistema distinto. También lo era en Cataluña. En aquel momento en Cataluña había una hegemonía de Convergencia y Unió en las elecciones autonómicas, y luego en las municipales pues había diversidad, había sitios, sobre todo por el área metropolitana de Barcelona, donde el PSC era hegemónico, pero también había un cierto bipartidismo, era o Convergencia o el PSC, o sea, había bipartidismo en Cataluña y en el resto de España. Se ha fragmentado. Claro, la cosa ahora. ¿Cómo he cambiado yo? Pues mejor no explicarlo, porque era muy joven, y por lo tanto, pues bueno, yo ya tenía la pasión por la política y siempre quise ser político, pero evidentemente, pues estamos hablando de hace ya muchísimos años, pues era un joven como cualquier otro joven catalán de 18 años, con la única diferencia que a mí ya la política me apasionaba. ¿Y cómo ha cambiado España? Pues bueno, España ha cambiado mucho. En aquel momento, pues España, aunque estaba en una crisis económica muy grave, fue la primera y la que provoca la entrada del Partido Popular, todavía vivía un cierto optimismo. Veníamos de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, de la Expo de Barcelona, veníamos de la entrada por aquel entonces aún se le llamaba Comunidad Económica Europea, de hecho en el año 94 pasa a llamarse, a partir del Tratado de Maastricht, Unión Europea. Había como un cierto optimismo, ¿no?, sobre el futuro de España, incluso pues, con la crisis económica que tuvo que resolver el Partido Popular cuando llegó al gobierno. Yo creo que los 90 fueron unos años muy felices en España. Ahora estamos en el peor momento de la democracia española. Yo creo que después desde la transición, sí que es verdad que quizás sea el peor momento. O sea, no solo por la pandemia, sino porque la situación política es más compleja que nunca. Aún así, tu campaña es una campaña optimista, el eslogan es una Cataluña mejor, hay un emoticono feliz en la campaña, y una de las bases de esta campaña, si no he entendido mal, habla de españolizar Cataluña y catalanizar un poco el resto de España, si no he entendido mal. ¿Exactamente en qué consiste esta propuesta? Yo no utilizaría esos términos, aunque soy consciente de que se han utilizado, ¿no? Yo hablo sobre todo de convivencia. Es decir, durante muchísimos años, entre catalanes y el resto de los españoles, con diferencias, con problemas, porque siempre los ha habido, tampoco hay que edulcorar el pasado, ¿no? Pero lo que yo nunca vi es el enfrentamiento que estamos viviendo ahora. Hay cosas que han pasado en los últimos 8 años en Cataluña que para mí son absolutamente inaceptables, ¿no? Es decir, que desde un propio presidente de la Generalitat, como ha ocurrido con Quim Torra, y como ocurrió con Puigdemont en su momento, se considera a la mitad de la población prácticamente como colonos o casi como extranjeros, solo por no compartir las ideas separatistas, esto rompe la convivencia. Esto no era lo que yo había vivido en mi juventud en Cataluña. Había nacionalismo, había izquierda, había derecha, sí,
pero no lo que hemos vivido, esta ruptura de la convivencia. Entonces, es verdad que lo que necesitamos en Cataluña y en el resto de España es ser capaces de buscar puntos de encuentro, y yo eso lo tengo muy claro. Ahora entraremos en detalle en cuestiones relacionadas con la independencia y con la pandemia, pero veo también que te diriges mucho, intentas dirigirte mucho a los jóvenes. Les has dicho que con la clase dirigente política actual están abocados al paro, que no tienen que creerse lo que dicen los políticos. ¿Ves que pinta negro el futuro de los jóvenes ahora mismo? Bien, me comentaron que tuve una intervención que se viralizó mucho precisamente sobre los jóvenes. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, y hace tiempo que lo digo, y es que la generación de jóvenes, yo con 44 ya no me incluyo, sea la primera que viva peor que sus padres desde el año 1950 en España. Ha habido 4 o 5 generaciones de españoles que hemos vivido mejor que nuestros padres, o si no mejor, siempre hay excepciones, y te dicen, no, yo no, hay mucha gente que me lo dice, no, oye, eso que has dicho, yo ya no, pero como generación hemos vivido mejor, ¿no? Hemos disfrutado de mejor estado de bienestar, hemos disfrutado de mayores comodidades, hemos disfrutado de ventajas que nuestros padres pues no habían vivido, ¿no? Y tengo la sensación de que por primera vez eso está en peligro. Y a mí lo que me preocupa es que la juventud crea que eso se va a arreglar exclusivamente protestando o rompiendo mobiliario urbano o haciendo caso de determinados políticos que les empujan a hacerlo. Yo creo que al final, yo también he sido joven, y al final lo que te saca adelante es tu propio esfuerzo. No hay ningún político que sea un flautista de Hamelín que pueda dirigir a los jóvenes hacia una Arcadia feliz. Ese es un mensaje que siempre le traslado a los jóvenes. El futuro está en tus manos, y eres tú el que tienes que ser capaz de sacarlo adelante. Los políticos lo que tenemos que garantizar es la estabilidad para que tú encuentres las oportunidades. Invertir en educación para que tengan las herramientas. Efectivamente, yo muchas veces lo he dicho, yo soy hijo de una familia obrera que viene de Asturias, y por lo tanto pues todo lo que he podido hacer en mi vida ha sido pues a través de mi formación, siempre en un sistema público, y lo he defendido, pero a través de la cultura del esfuerzo. Y creo que eso es algo que no se debe olvidar. Hay muchísimos miles de jóvenes catalanes de mi generación, cuando éramos jóvenes, que pudimos salir adelante precisamente por el trabajo de nuestros padres, porque había convivencia, porque había estabilidad, y porque luego nosotros fuimos capaces de labrarnos ese futuro, ¿no? Y me gustaría mucho que los jóvenes de las generaciones que vienen después pudieran tener esas mismas oportunidades. Además de ser muy crítico con la inmersión lingüística, que ahora entraremos en detalle, ¿qué mejorarías del sistema educativo catalán? Vamos a ver, aquí hay una cuestión fundamental. La ley CELA, que acaba afectando también al sistema educativo catalán, parte de 2 ideas que a mí me parecen muy malas. Yo siempre estudié en la escuela pública. Fui al colegio de Sant Pere i Sant Pau, en un barrio en Tarragona, luego al Instituto Público del Pons d'Icart, y luego me licencié en la Universidad Autónoma de Barcelona en Ciencia Política. Y, por lo tanto, soy un defensor a ultranza del sistema público, pero creo que la educación concertada es vital para que las familias, también de origen humilde, puedan decidir libremente el modelo educativo de sus hijos. Y eso es importantísimo, porque hay un prejuicio de la izquierda por el cual la educación concertada es una cosa de ricos, y no es verdad. Son familias muchas veces de origen humilde que toman la decisión de llevar a sus hijos a ese centro porque es el que se ajusta a su manera de entender la vida y entender el mundo, ¿no? Entonces, que se aparte la educación concertada del sistema público me parece una barbaridad. Otra barbaridad que he denunciado muchas veces es liquidar la cultura del esfuerzo en las evaluaciones. Una de las cosas que lleva la ley CELA es la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspendidas. Alguien puede pensar, uy, qué bien, mira, he pasado de curso con asignaturas suspendidas. Sí, no te habrá suspendido el curso, ya te suspenderá la vida, porque la vida no perdona. Si tú vas al mercado laboral con un título que no exige esfuerzo, el mercado laboral no te lo va a valorar, y es así. O sea, el mercado laboral valorará un título que sepa que te ha habilitado de unas facultades y de unas capacidades para salir a ganarte la vida en el mundo, ¿no? Entonces, precisamente las familias de origen más humilde somos las que necesitamos un sistema público educativo más exigente, más excelente y de mayor exigencia. Y yo eso siempre lo he tenido muy claro.
Has dicho que en el Parlamento hay una preocupante deriva hacia la izquierda. De hecho, si miras las estadísticas de cuánta gente en Cataluña se autodefine de derechas, creo que no llega al 10%. ¿Qué ha pasado en Cataluña, además del tema independentista, para que haya un acercamiento tan profundo y tan intenso hacia posiciones de izquierda o incluso de extrema izquierda? Pues que en el fondo la gente cree que es de izquierdas aunque sea de derechas. Y me explico. Hay muchísima gente que pues, contrata seguros privados de sanidad, lleva a sus hijos a una escuela privada y luego dice que tiene inclinaciones de izquierdas, quizá por el proceso separatista. Bien, están en su derecho de hacer lo que le den la gana y de ubicarse a sí mismos en la ideología que crean. Pero lo que sí que creo es que en Cataluña, que es históricamente, junto con Navarra, la comunidad autónoma donde ha habido más cooperación público-privada de toda España, y donde ha habido más cultura emprendedora, es muy extraño que haya esa supuesta, obsesión por que todo el mundo se ubique en la izquierda, ¿no? Lo veo irreal, ¿no? Creo que Cataluña, cuando ha progresado, ha sido precisamente con unos valores que nada tienen que ver con la izquierda radical. Y no me voy a meter ya ni con el centro, que no tienen nada que ver con la izquierda radical. Otro tema importante es el de la ocupación ilegal, que has hablado en más de una ocasión. El Partido Popular ha llevado al Tribunal Constitucional una ley que, a vuestro juicio, fomenta la ocupación ilegal. ¿Cómo se soluciona este conflictivo problema? No es sencillo, pero sí es posible. Lo primero es que el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Y además nos ha dado la razón en una cosa que es fundamental. Es decir, la propiedad privada es innegociable. Y el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, efectivamente. Pero ese derecho a la vivienda debe ser garantizado por los poderes públicos, las administraciones. Lo que no puede ser es que se le diga a la gente que no puede acceder a una vivienda que ocupe la de otra persona, porque además muchas veces son segundas residencias de familias también de origen humilde, ¿no? Claro, tú imagínate que has ahorrado toda tu vida para tener un apartamento pequeño para ir a pasar las vacaciones y te lo encuentras ocupado. Eso es una indefensión y eso se puede cambiar. Hay una parte de la normativa que es autonómica, que es la que hemos llevado al Tribunal Constitucional para impedir las ocupaciones ilegales, y luego es verdad que hay que cambiar alguna normativa a nivel estatal, que es lo que haremos cuando lleguemos al Gobierno de España, que es permitir el desalojo de cualquier ocupación ilegal en 24 horas. Pero el sistema no está garantizando una vivienda para todo el mundo, por tanto, ¿entiendes que haya gente que no tenga dónde vivir y la ocupe, digamos, y ocupe una vivienda? Es decir, ¿hay diferentes tipos de ocupación o es condenable toda por igual? Toda en la medida que afecta a la propiedad privada de otra persona. Es decir, esto es como si dijéramos que en determinadas circunstancias está bien que te roben un reloj o un coche. Es decir, lo mismo vale un reloj que un coche que tu vivienda. Es decir, la propiedad privada es sagrada. Si no hay vivienda para todos es porque los gobiernos no están sacando vivienda pública accesible suficiente. Es la obligación de los gobiernos, no tienes por qué pagar ni tú ni yo. Tú imagínate que ahora tú te compras un piso y lo compras como inversión, pues porque estás ahorrando, estás viviendo en otro sitio y dices, mira, pues voy a invertir estos pequeños ahorros, voy a sacarme una hipoteca, y de golpe y porrazo te encuentras a alguien que, oye, que tendrá sus circunstancias personales, pero a que no te hará ninguna gracia. No. Pues no te hará ninguna gracia. Y además no es tu obligación cubrir esa necesidad de otra persona. Son tus ahorros, es tu vida, es tu esfuerzo personal. O sea, no se puede aceptar que en nombre del derecho a la vivienda tengas que pagarlo tú, o yo, o cualquier persona, ¿no? Estos serán los poderes públicos los que tengan que garantizarlo. Se ha criticado, Alejandro, mucho al Partido Popular y al Partido Popular catalán en temas relacionados con el procés independentista, porque durante la etapa del Partido Popular en el gobierno central pues hubo un referéndum ilegal, se declaró la independencia. Esos lo recriminan desde Ciudadanos, desde Vox. Cometió errores el Partido Popular, se ha aprendido la lección y ahora se sabe cómo combatir políticamente el independentismo. Seguro que se cometieron errores porque por esa razón el Partido Popular pasó una mala etapa electoral en Cataluña, y eso hay que reconocerlo, y negarlo sería absurdo. Pero no solo se ha aprendido la lección, sino que el Partido Popular vuelve a crecer en Cataluña por primera vez en mucho tiempo, en muchos años. Eso significa que la gente vuelve a recuperar la confianza en nuestro partido. También hay que decir una cosa, yo puedo aceptar que alguien diga que reaccionamos tarde, pero también tendrá que reconocer que al final la ley funcionó.
y que aquellas personas que cometieron graves delitos pues tuvieron al final pues que responder ante la justicia, y eso demuestra que durante la etapa de gobierno del Partido Popular, con nuestros errores, el Estado de Derecho funcionó, y eso para mí es muy importante también. ¿Se puede repetir lo que pasó en 2017? Yo, en fin, si alguien quiere repetirlo ya sabe dónde le conduce. ¿Pero crees que es una amenaza real cuando Laura Borràs afirma que va a declarar la independencia si supera el 50% de los votos? Nunca se puede, en fin, subestimar la estupidez de alguien, ¿no? Pero en este caso yo no la subestimo. Podríamos tener el caso de alguien con la estupidez suficiente para volver a repetir lo mismo y acabar en el mismo sitio donde han acabado sus compañeros. El independentismo ha exhibido una división importante en el gobierno de la Generalitat. Pese a eso, sigue aumentando en las encuestas. El independentismo sigue creciendo, como mínimo en cuanto a escaños. ¿Por qué? Pues porque todo indica que en estas elecciones, por desgracia, no va a salir a votar todo el constitucionalismo. Cada vez que el constitucionalismo en Cataluña ha salido a votar de manera masiva, el separatismo ha perdido en votos. No sale a votar porque creen que la independencia ya no es una amenaza. Evidentemente también está el factor COVID, no es del todo, se ha dudado de la seguridad de las elecciones del 14 de febrero. ¿Crees que es seguro votar el 14 de febrero? ¿Crees que va a haber una alta abstención? ¿A quién perjudica más la abstención? Yo creo que perjudica al sistema democrático en Cataluña, pero aparte tengo la sensación de que el independentismo está movilizado, y que en cambio las personas que creemos en la unidad de España no están tan movilizadas. Yo lo que digo siempre en este caso, pongo mi ejemplo, yo voy a ir a votar y voy a ir a votar con mi familia porque estoy convencido de que es seguro como hacer cola para ir a comprar el pan. Tienes que ir con tu mascarilla, tienes que guardar las distancias, tienes que, en fin, hacer la higiene de manos que hacemos todos cada día, y en ese sentido es seguro votar, y por tanto yo hago un llamamiento a que la gente salga a votar. ¿Crees que se actuó con electoralismo, cuando algunos partidos defendían que se tenían que aplazar y otros abogaban por mantenerlas el 14 de febrero? Creo que evidentemente el Gobierno de Cataluña actuó de una manera incompetente y en muchos casos con mala fe. No es el único partido que se manifestó claramente a favor de aplazar las elecciones. El problema no es aplazar o no. Nosotros, por ejemplo, no llegamos a posicionarnos en una fecha en concreto, porque yo no soy experto en epidemias. Yo lo que dije es que si se tenían que aplazar, se tenía que hacer un decreto correctamente como se hizo en el País Vasco y en Galicia. No de suspensión, sino de aplazamiento. Y además consultando a la Junta Electoral y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Gobierno de Cataluña decidió pues, tirar pel dret, que es diu, y acabó el tema como el Rosario de la Aurora. Y yo lo que creo, ya llegados a este punto, es que si la justicia se ha pronunciado y el Gobierno de Cataluña tiene que garantizar la seguridad, creo que la gente tiene que salir a votar, porque además creo que es seguro, y lo digo con convicción. Pero ¿tienes la sensación de que, con respecto a la pandemia, un tema importantísimo, donde está la salud de las personas en juego, ha habido ideología a la hora de gestionarla, ha habido lucha política exagerada? España ha exhibido desunión y enfrentamientos internos. ¿Crees que la clase política va a salir muy perjudicada después de esta pandemia? Sin duda, y es una de las cosas que estoy diciendo siempre en mis intervenciones. De cada crisis surge una oportunidad. Si la clase política somos capaces de entender que ahora lo que tenemos que poner por encima de nuestra propia ideología es el bienestar de la gente, su salud y su economía, la clase política saldrá reforzada. Y yo es un compromiso personal que asumo de cara al futuro. Para eso es fundamental entenderse con otros partidos. Tú has sido más tolerante en ese sentido, has dicho que el constitucionalismo debe unirse. Si Junts per Catalunya o Convergència i Unió y la CUP se unieron, ¿es posible que el Partido Popular y Podemos, por ejemplo, se unan para formar un gobierno que desplace al independentismo de las instituciones? Hombre, planteado así a día de hoy es muy difícil, es decir, estamos hablando de un partido que está claramente alineado hoy con el separatismo. Pero no tiene nada que ver el planteamiento que están haciendo hoy los dirigentes de los comunes con el planteamiento que hizo Coscubiela los días 6 y 7 de septiembre. A mí, más que etiquetas, me gusta escuchar a la gente. Yo podría haberme entendido con Coscubiela, en muchas cosas no, pero en muchas cosas sí. Con los actuales dirigentes de Podemos, yo es que no veo ninguna coincidencia. Tendrían que cambiar en alguna cosa, pero es que ellos hablan de presos políticos, que sería aceptar que en España hay una dictadura, es inaceptable, y hablan de amnistía, que supondría aceptar que estamos en una dictadura y que tendríamos que pasar a una democracia, que es inaceptable también, ¿no? Es decir, creo que ahora mismo están en unos planteamientos que yo no puedo compartir. ¿Y con el PSC? Pues ocurre exactamente lo mismo. Yo con el PSC de los días 6 y 7 de septiembre
en el Parlamento de Cataluña, que nos pusimos de acuerdo para defender la democracia, me podría entender. Yo he pactado con el PSC en Tarragona. Yo fui primer teniente de alcalde de Tarragona pactando con el PSC, pero era un PSC muy distinto al de Illa y Zeta, que lo pactan todo con Esquerra Republicana. Por tanto, vamos a ver qué PSC nos encontramos y vamos a ver qué panorama nos encontramos. De momento niegan que vayan a pactar con Esquerra Republicana, También lo hacían, claro. ¿Tú tienes la sensación, tú ves ganas en el PSC de pactar con Esquerra Republicana? Yo las veo todas. De hecho, es lo que mantiene vivo a Pedro Sánchez, es lo que mantiene 40 ayuntamientos en toda Cataluña y, por lo tanto, en fin, yo creo que más que hacer caso de lo que dicen en campaña, habría que hacer caso de lo que dicen. Yo llamé por teléfono a Salvador Illa después de las elecciones municipales del 19 para pedirle cerrar un acuerdo constitucionalista en Badalona y en Castelldefels, donde el Partido Popular había ganado las elecciones. Y Salvador Illa prefirió pactar con la CUP y con Esquerra. ¿Y ves alguna diferencia entre Salvador Illa y Miquel Iceta? Pues yo creo que son lo mismo. Lo único que Iceta da la sensación de que ya estaba quemado y ya nadie le creía, y con la novedad, pues Illa supongo que intenta engañar a algún incauto. Por tanto, el Partido Popular puede mirar hacia Ciudadanos y hacia Vox, pero es prácticamente imposible que sumen, ¿no? Con lo cual un gobierno constitucionalista ahora mismo en Cataluña... Nosotros ahora lo que tenemos que ser capaces de hacer no es mirar al resto de partidos políticos, es explicar nuestro proyecto político, obtener el mejor resultado posible, porque si el Partido Popular tiene la llave, es cuando habrá la garantía de que no haya separatistas en el gobierno. Y después, una vez los catalanes voten, nos sentaremos y hablaremos, pero hasta entonces lo que tenemos que hacer no es pensar en acuerdos, sino pensar en cómo trasladamos un mensaje de esperanza a la ciudadanía de Cataluña. Es evidente que la irrupción de Vox fragmenta el voto de la derecha y, por tanto, os va a perjudicar en mayor o menor medida. Pero ¿qué es lo que más te preocupa de Vox, de que haya votos del PP que se pasen a Vox? ¿Crees que es por cuestiones relacionadas con lo críticos y lo duros que son con los independentistas? ¿Crees que son temas relacionados con la inmigración que trata Vox? ¿Qué es lo que más te preocupa de la irrupción de Vox? A mí lo que me preocupa es que en el resto de Europa, donde ha tenido influencia partidos como Vox, hablo de Le Pen en Francia, de Salvini o Umberto Bossi en Italia, una cosa es lo que prometen y otra cosa es lo que provocan. Lo que han provocado allí donde han tenido influencia ha sido inestabilidad, conflictividad social y destrucción del tejido económico. Entonces, nosotros somos otra cosa. Nosotros somos el Partido Popular de Angela Merkel, el Partido Popular Europeo, y por tanto representamos unos valores completamente distintos. Carlos Carrizosa de Ciudadanos ha llegado a decir incluso que una parte del discurso de Vox da asco, es vomitivo. ¿Compartes una afirmación así? Vamos a ver, yo no me gusta hablar en esos términos porque intento ser respetuoso con mis adversarios políticos, precisamente porque no me gusta que a mí me hablen así. Y por tanto, yo esas expresiones, pero es evidente que hay partes del discurso de Vox, cuando hablan, en fin, de conspiraciones judeo-masónicas, islámicas y las historias que evidentemente a mí me parecen pues marcianas, sinceramente, no puedo estar en esa línea. ¿Eres optimista de cara al futuro de la pandemia en Cataluña y el resto de España, de cuándo podemos recuperar la normalidad, de cómo se gestiona también las restricciones? ¿Crees que se ha gestionado bien la pandemia en Cataluña? Mal, y además no soy el único que lo dice. En fin, fichaje estrella del Gobierno de Cataluña para cuestiones de epidemias, que es Oriol Mitjà, acabó renunciando a su cargo y pidiendo la dimisión de todos los miembros del Gobierno de Cataluña por incompetentes. Es decir, él mismo vio que ese gobierno no funcionaba, que el rastreo funcionaba mal, que los test de antígenos funcionaban mal, que todo ha funcionado mal en Cataluña. Y encima, en Cataluña se ha procedido a un cierre de la economía con una severidad que no ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma. Y con lo cual tenemos unos datos sanitarios malos, como otras comunidades, pero los datos económicos son los peores de toda España. En ninguna otra comunidad ha crecido el paro como en Cataluña en el último año. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid, donde gobierna el Partido Popular, que no haya hecho la Generalitat? Yo creo que la cuestión económica. El propio Oriol Mitjà y hasta el señor Canadell de Junts per Catalunya reconocían que Ayuso la cuestión económica lo había hecho mucho mejor que en Cataluña. Es decir, había sido capaz de dar un mínimo oxígeno al tejido económico para que se puedan ganar la vida. Si encima no les dan ayudas, les cobran impuestos altísimos, en Madrid lo que han hecho es a ingresos cero, impuestos cero, me parece estupendo. Y a la gente que tiene algo de ingresos pero son menores les han bajado los impuestos. Evidentemente ha habido restricciones, pero no ha habido un cierre total como en Cataluña. Les han permitido al menos ganarse la vida.
y al final los datos sanitarios son parecidos, es decir, con lo cual creo que la parte económica en Madrid se ha hecho mucho mejor. Por eso tienen hoy el liderazgo que antes tenía Cataluña. Y una última, Alejandro, me hablabas ahora de fichajes, vosotros habéis hecho fichajes, Eva Parera, Lorena Roldán. El fichaje de Eva Parera sobre todo responde a una voluntad del Partido Popular de acercarse hacia el centro o hacia lo que era el catalanismo más moderado. No está en esa clave. Las incorporaciones que ha tenido el Partido Popular responden a la idea de hacer una gran casa del constitucionalismo en Cataluña. Es decir, todas las personas que creen en el cumplimiento de la ley, en la libertad, en la democracia y en la Constitución, aunque haya matices que nos diferencien, ser capaces de encontrar un espacio común político que compartir. Y eso no es una operación ni electoral de corto plazo, tiene visión de medio plazo, de ser capaces de construir una alternativa, porque al final, por ejemplo, Ciudadanos tuvo su oportunidad, pero la desaprovecharon, no usaron ese resultado magnífico que obtuvieron y que yo aplaudí y no tuve ningún problema en hacerlo, pero no lo utilizaron, ¿no? Yo creo que el Partido Popular al final es el único que ejerce el papel de alternativa. Pues con ese nombre nos quedamos, el nombre del programa. Te esperamos pronto, Alejandro, en el plato de Alternativa. Te deseamos mucha suerte en lo que queda de campaña. Un placer y hasta pronto. Perfecto, igualmente. Un abrazo.